Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Invocultas, creador del canal Investigaciones Ocultas. En la descripción de este video encontrarán un link de mi otro canal Investigaciones Ocultas. Algunas de las causas más comunes de vampirismo en el folclore eslavo se basan en la figura de un mago de comportamiento inmoral que, tras sufrir una muerte antinatural o prematura, como el suicidio, fallecer excomulgado, ser enterrado sin los adecuados rituales, haber saltado un animal o haber volado un ave sobre el cuerpo o el sepulcro vacío, e incluso por haber nacido con el saco amniótico cubriéndole la cabeza, con dientes, con cola, o haber sido concebido en determinados días, se convertía en vampiro. Relacionado con los vampiros se recoge la figura del Liderk, palabra húngara para referirse a los espíritus nocturnos manifestados en los fuegos fatuos que, o bien provocaban pesadillas, o bien seducían a los hombres para después devorarlos. En el sur de Rusia se consideraba que las personas que hablaban consigo mismas corrían el riesgo de convertirse en vampiros, denominados tradicionalmente Wurdalaki, que atacaban principalmente a su propia familia. Los vampiros eslavos eran capaces de convertirse en mariposas, pues las tradiciones populares simbolizaban el alma separada del cuerpo con ellas. En algunas tradiciones se habla de vampiros vivientes o personas con dos almas, una especie de brujas capaces de dejar su cuerpo y participar en actividades nocivas y vampíricas mientras duermen. Entre las creencias de los pueblos eslavos orientales, especialmente entre los habitantes de las regiones del norte, es decir, la mayor parte de Rusia, los no muertos, a pesar de tener muchas de las características de los vampiros de otros pueblos eslavos, no beben sangre y su nombre no deriva de la raíz común eslava para vampiro. Por su parte, las leyendas ucranianas y bielorrusas son más convencionales. En Ucrania, los vampiros no pueden ser descritos como muertos, sino como seres malvados mucho antes de su muerte. En el folclore ucraniano también se describe a los vampiros como personas con el rostro rojo y pequeñas colas. Durante las epidemias de cólera en el siglo XIX, hubo casos de personas quemadas vivas por sus vecinos, acusadas de ser vampiros. En el folclore albanés, la striga es una vampira, similar a la estirpe romana, que puede absorber la sangre o energía vital de los niños por las noches bajo la forma de un insecto volador, provocando enfermedades graves y eventualmente la muerte. Se la suele representar como una mujer con cabello largo y negro y un rostro totalmente desfigurado. La tradición acerca de la striga pasó también a Italia con el nombre de strega. Los vampiros búlgaros presentan, en las leyendas conservadas, características físicas propias. No tienen sombra ni huesos y no son muertos vivientes, sino almas que luchan contra la muerte. Para que un alma se convierta en un vampiro, deben pasar 9 días tras la muerte del huésped y otro periodo de 40 días durante los cuales el etéreo vampiro es casi inofensivo, reduciéndose a turbar la tranquilidad de sus vecinos mediante gritos y temblores. Pasado este tiempo, se convierte en una criatura tremendamente poderosa y malvada, por lo que los familiares que sospechaban que un cadáver se había convertido en un vampiro, debían contratar a una bruja o a un hechicero para matarlo mientras se desarrollaba, y no después. Según la leyenda, se podía engañar al espíritu y encerrarle en una botella que después sería incinerada.
De manera muy diferente a sus precursores antiguos, el vampiro griego moderno, llamado Bricolacas o Brucolaco, en la isla de Creta, de los que derivan los Barcolagui rumanos, eran seres que volvían de la muerte para vengarse de sus familiares, a los que devoraban vivos. El Bricolacas o Brucolaco es la denominación en el folclore griego del vampiro originado básicamente por muerte prematura o violenta, suicidio, ahogamiento, una plaga o peste, así como por no haberse realizado los rituales funerarios adecuados o haber cometido un error durante los mismos. Se creía que por las circunstancias de la muerte o del funeral, el alma se demoraba o estaba imposibilitada de abandonar el cuerpo, quedando así atrapada en el mismo, revirtiéndose el proceso normal de descomposición del cadáver y estableciendo una situación entre la vida y la muerte en la cual el individuo redivivo pretendía continuar su vida cotidiana con su familia y comunidad, aunque con resultados funestos. Un Bricolacas se manifestaba, e inmediatamente el cadáver era enterrado, como una figura fantasmal vagando por los caminos y calles, a través de los sueños de sus familiares cercanos, así como atormentando a parientes, amigos y vecinos, provocándoles la enfermedad o la muerte. La situación era confirmada al abrir la tumba y comprobar que el cuerpo estaba incorrupto e inflado. A diferencia del prototipo eslavo de vampiro más popular actualmente, el Bricolacas no era chupasangre y el daño que producía era emocional o psíquico. En contraste con el Timpaniarios, figura similar si aceptada e incluso establecida por la Iglesia y con origen algo distinto, el Bricolacas era una creencia de raíces más antiguas a la era cristiana, relacionada con el concepto dualístico de alma que tenían los griegos antiguos. La creencia era combatida por la Iglesia, quien negaba que el Bricolacas tuviera alma, señalando que se trataba de un cadáver que había sido poseído por el demonio. Para combatirlo, la costumbre popular más extendida era la cremación, práctica igualmente combatida por la Iglesia, que alegaba que con ello la persona tenía menor probabilidad de salvación del alma en el momento del juicio final, por lo cual propugnaba sustituirla por la realización de un exorcismo. Otras prácticas usadas eran la decapitación, sacarle el corazón y quemarlo o cambiar el cuerpo a un lugar desierto. Las creencias acerca de estos vampiros, que tienen mucho en común con el vampiro tradicional, han persistido a lo largo de la historia griega y llegaron a estar tan extendidas durante los siglos XVIII y XIX que proliferaron muchas prácticas tanto para prevenir como para combatir el vampirismo. Los fallecidos eran a menudo exhumados de sus tumbas después de 3 años de la muerte y los restos colocados en una caja por sus propios familiares. A continuación se vertía vino sobre ellos mientras un sacerdote ortodoxo leía pasajes de las Escrituras. Sin embargo, si el cuerpo no se había degradado suficientemente, el cadáver era considerado un Bricolacas. En el folclore griego, el vampirismo podía aparecer a través de diversos medios. Al ser excomulgado, al profanar una fiesta religiosa, tras cometer un gran crimen o muriendo en la soledad. Otras causas incluyen son que un gato saltase sobre la tumba, comer carne de una oveja muerta por un lobo, y ser maldecido. Se pensaba que los Bricolacas eran indistinguibles de las personas vivas, lo que ha dado lugar a muchos cuentos populares con este tema. Las cruces y el antidorón, pan bendito, de la Iglesia Ortodoxa griega eran remedios eficaces para protegerse. Por otra parte, para evitar que los vampiros surgieran de los muertos, sus corazones se traspasaban con clavos de hierro mientras estaban en sus tumbas, o sus cuerpos eran quemados y las cenizas esparcidas. Ya que la Iglesia Ortodoxa griega se oponía a la quema de personas que hubieran recibido el crisma en el rito del bautismo, la cremación fue considerada como el último recurso. En el folclore rumano, los vampiros podían ser moroi, a partir de una palabra eslava, mare o mara, referido a los espíritus causantes de las pesadillas o estrigo y, este último vivo o muerto.
Los estrigoivivos eran brujas que viven con dos corazones o dos almas, a veces ambos, con la capacidad de enviar sus almas por la noche para reunirse con otros estrigo y consumir la sangre de animales y vecinos. Por otro lado, los estrigoi muertos eran cadáveres reanimados, que succionaban sangre y atacaban a sus antiguas familias. Los estrigoi se convierten en no muertos después de su muerte, pero también hay muchas otras formas por las que una persona podía convertirse en un vampiro. Niños que nacieran con el saco amniótico cubriéndoles la cabeza, un pezón de más, cola o abundante pelo, estaban condenados a convertirse en vampiros. El mismo destino se aplica al séptimo hijo de cualquier familia, si todos los hermanos anteriores eran del mismo sexo, así como alguien nacido demasiado pronto o alguien cuya madre se hubiera cruzado con un gato negro. Si una mujer embarazada no comía sal o mantenía amistad con un vampiro o una bruja, su hijo también podía convertirse en un vampiro. Del mismo modo lo harían los hijos nacidos fuera del matrimonio, aunque muchas de estas supersticiones tienen un marcado carácter moralizante. Otros sujetos en riesgo de convertirse en vampiros eran los que muriesen de una manera no natural o antes del bautismo. Por último, un pelirrojo con los ojos azules es considerado un estrigoi en potencia. Los vampiros rumanos muerden a sus víctimas en el corazón o entre los ojos. Algunas tumbas eran abiertas 5 o 7 años después de la sepultura para comprobar si el cadáver presentaba síntomas de vampirismo, antes de ser lavado y devuelto. En el folclore serbio aparece la figura de Sava Savanović, un presunto vampiro que vivía en un viejo molino de agua en el río Rogasica, Saroce, Bajina Basta, donde asesinaba a otros campesinos. Se conservan tradiciones de más presuntos vampiros serbios, como Petar Blagojević de Veliko Gradište, muerto en 1724 y uno de los casos paradigmáticos de la histeria sobre vampiros del siglo XVIII. En el folclore de los pueblos eslavos del sur, se creía que un vampiro debía pasar por varias etapas en su desarrollo. Los primeros 40 días se consideraban decisivos para la creación de un vampiro, que comenzaba solo como una sombra invisible, que gradualmente se fortalecía gracias a la sangre que había succionado. Formaba así una masa gelatinosa y deshuesada que evolucionaba hacia la creación de un cuerpo humano casi idéntico al que la persona había tenido en vida. Esta evolución permitía a la criatura abandonar su tumba y comenzar una nueva vida. El vampiro, que era generalmente de sexo masculino, era también sexualmente activo y podía tener hijos, ya sea con su viuda o con una nueva esposa. Estos hijos, llamados vampiros en romaní o vampirović en serbio, podían también convertirse en vampiros, pero también poseían la habilidad especial de ver y poder matar no muertos, por lo que solían convertirse en eficaces cazadores de vampiros. El mismo talento se atribuía a las personas nacidas en sábado, llamadas sabatarios, en búlgaro sabotnichav, y en griego sabatianoi. Con el fin de conjurar la amenaza de los vampiros y la enfermedad, uno de los métodos consistía en que dos hermanos gemelos dirigiesen una yunta de bueyes con arado e hicieran un surco con ella alrededor del pueblo. Otra tradición popular afirma que debía romperse un huevo y clavarse un clavo en suelo de la casa de una persona fallecida recientemente. Además, 2 o 3 mujeres ancianas debían internarse de noche en el cementerio después del funeral y clavar 5 espinas o 5 cuchillos viejos en la tumba. Uno en el lugar donde se coloca el pecho del cadáver y los otros 4 en las posiciones de los brazos y las piernas. Otros textos describen la costumbre de subir una colina hacia atrás con una vela encendida y una tortuga para evitar a los vampiros. Alternativamente, se podía rodear la tumba con un hilo rojo de lana, que después se prendía hasta quemarse por completo. Si se escuchaba un ruido por la noche y se sospechaba que un vampiro acechaba furtivamente la casa de alguien, gritar "ven mañana, y te daré un poco de sal" o "vamos, amigo, consigue algunos peces", y vuelve conseguía hacer huir al vampiro.
Durante el siglo XVIII hubo un frenesí de avistamientos de vampiros en Europa Oriental que condujo a frecuentes desenterramientos con el objetivo de identificar y matar a los potenciales no muertos. Algunos gobiernos incluso llegaron a dedicar funcionarios a la tarea de cazar y clavar estacas en los cuerpos de los posibles vampiros. A pesar de ser llamado el siglo de las luces, en el que muchas de las creencias tradicionales fueron objeto de burla y olvido, la creencia en los vampiros aumentó espectacularmente, lo que ha llevado a algunos historiadores a describir como una histeria colectiva común a los pueblos de la mayor parte de Europa. El pánico comenzó con un cúmulo de presuntos ataques de vampiros en Prusia Oriental en 1721 y en los territorios gobernados por la dinastía de los Habsburgo entre 1725 y 1734. Los dos famosos casos de vampirismo, los primeros en ser registrados oficialmente, tienen que ver con los cadáveres de los serbios Petar Blagojevic, también conocido como Peter Blagojevich, y Arnold Paule. Blagojevich murió con 62 años, pero al parecer regresó después de su muerte para pedir comida a su hijo. Este se negó y fue encontrado muerto al día siguiente. Supuestamente Blagojevich regresó después y atacó a algunos vecinos, que murieron a causa de una pérdida masiva de sangre. En el segundo caso, Arnold Paule, un soldado retirado dedicado a la agricultura, que al parecer había sido atacado por un vampiro años antes, murió mientras recogía heno. Después de su fallecimiento murieron algunas personas de las cercanías, y el pueblo creyó que sus muertes se debían a un Paule que había regresado para vengarse de sus vecinos. Los dos incidentes fueron bien documentados. Varios funcionarios del gobierno examinaron los cuerpos y escribieron los correspondientes informes de sucesos, mientras se publicaron libros acerca del caso en toda Europa. Este caso de histeria, al que comúnmente se refieren los historiadores como la controversia sobre vampiros del siglo XVIII, duró una generación. El problema se vio agravado por las epidemias de presuntos ataques de vampiros en zonas rurales, sin duda causadas por la mayor cantidad de supersticiones propias de las comunidades rurales, con exhumaciones de cuerpos y, en algunas ocasiones, clavado de estacas en los mismos. Aunque muchos estudiosos afirmaron durante este periodo que la existencia de vampiros no era más que una leyenda y atribuyeron las noticias de no muertos entierros prematuros o a la rabia, la superstición siguió aumentando. La controversia solo cesó cuando la emperatriz María Teresa de Austria envió a su médico personal, Gerard van Soyeten, a Moravia para investigar las denuncias de entidades vampíricas. Van Soyeten escribió un tratado médico y racionalista, Discurso sobre la existencia de fantasmas, en el que concluyó que los vampiros no existían y que la histeria era fruto de la superstición y el barbarismo de gentes simples. La presencia de cuerpos incorruptos se debía, según su estudio, a la fermentación y a la falta de oxígeno. Animada por esta investigación, la emperatriz aprobó varias leyes para prohibir la apertura de las tumbas y la profanación de los cuerpos. A pesar de esta condena, la figura del vampiro siguió desarrollándose en las obras artísticas y en las supersticiones locales. Después de estos hechos, Dom Augustin Calmet, un respetado erudito y teólogo francés, elaboró un exhaustivo tratado en 1746, Disertaciones sobre las apariciones de ángeles, demonios y espíritus y sobre los fantasmas y vampiros de Hungría, Bohemia, Moravia y Silesia, que es ambiguo en relación con la existencia de vampiros. Calmet había acumulado una gran cantidad de informes sobre incidentes presuntamente relacionados con vampiros, incluyendo el trabajo Pensamientos cristianos y sabios sobre el vampiro chupasangre escrito en 1733 por Johann Christoph Herrenberg, filósofo, teólogo e historiador alemán. Numerosos lectores, incluso críticos como Voltaire y Benito Jerónimo Feijoo, interpretaron tal tratado como una prueba de la existencia de los vampiros. En su diccionario filosófico, Voltaire escribió:
Los vampiros eran muertos que salían del cementerio por la noche para chupar la sangre a los vivos, ya en la garganta, ya en el vientre, y que después de chuparla se volvían al cementerio y se encerraban en sus fosas. Los vivos a quienes los vampiros chupaban la sangre se quedaban pálidos y se iban consumiendo, y los muertos que la habían chupado engordaban, les salían los colores y estaban completamente apetitosos. En Polonia, en Hungría, en Silesia, en Moravia, en Austria y en Lorena eran los países donde los muertos practicaban esa operación. Nadie oía hablar de vampiros en Londres ni en París. En el próximo video, verán la segunda parte de esta serie. No se lo pierdan. Eso fue todo por hoy. Les pido que se suscriban a mi canal, denle me gusta al video. Comenten y compartan. Les habló su amigo Invocultas. Sin nada más que decir me despido. Buenas noches.